Hola, me llamo Susana Chorén, vengo de una entidad que se llama Nouper3 Gestión Social. Nouper3 es una empresa de gestión social que tiene el objetivo del emprendimiento social. Iniciamos nuestro trabajo, nuestra andadura en 2010 y nuestro objetivo fundamental es capacitar a las personas y conseguir que estén mejor. Somos una entidad sin ánimo de lucro y nuestros beneficios lo que hacemos es que los reinvertimos en que el resto de nuestros usuarios estén mejor y en hacer nuevos proyectos. La base de nuestro trabajo es la intervención comunitaria, es nuestra referencia y es el trabajo social basado en la prevención y en la innovación como eje central de nuestra metodología. La labor social principal de Nouper3 tiene una doble vertiente. Por un lado, la intervención directa con usuarios con diferentes problemas sociales, dedicando especial atención a adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual o diversidad funcional. Y por otro lado, fortalecer el tejido social y el sentimiento de comunidad. La capacitación y la formación de diferentes sectores es otra área fundamental del trabajo que nosotros realizamos. También formamos a lo que son profesores, padres, centros escolares, etc. El curso que vamos a realizar con nosotros, que es el módulo de prevención de drogodependencias, es fundamental y tiene el objetivo de capacitar a los profesores en esta materia. El proyecto de formación de docentes ofrece la capacitación técnica a los profesionales de los centros escolares en materia de adicciones. Las directrices que marca la normativa educativa establece la necesidad de formar el equipo docente para que ellos sean capaces de poner en marcha los programas preventivos en sus centros escolares, cubriendo las necesidades que los alumnos de los diferentes niveles educativos tienen a este respecto. Las actuaciones realizadas a través del profesorado garantizan las variables como la estabilidad y la continuidad en el tiempo, que son elementos esenciales para asegurar el éxito de estas intervenciones. El profesorado es el agente ideal para llevar a cabo estas estrategias, estas actividades de prevención de drogodependencias en los centros educativos. El objetivo es estar informados sobre los efectos, las consecuencias del consumo de drogas con el fin de rechazar el consumo para mejorar la calidad de vida. La finalidad es promover la capacidad para tomar buenas decisiones ante esas situaciones de riesgo. Por eso es necesario la formación de docentes, la actualización de sus conocimientos, igual que el apoyo continuo y la orientación por parte de profesionales especialistas en prevención de drogodependencias. Esta formación está orientada a dotaros a estos docentes de los contenidos teórico-prácticos que se establecen como prioritarios en materia de prevención de drogodependencias. De esta manera conseguiremos incrementar las competencias en este tema de los profesionales. ¿Cuáles son los contenidos que se van a centrar en este módulo? Tiene 5 puntos esenciales. El primero de los módulos es cómo hacer prevención de drogodependencias dentro de la escuela, en el que se van a trabajar aspectos como qué es educar y prevenir, la prevención desde el ámbito escolar, qué supone, cómo transmitir la información de drogodependencias en la escuela, cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo. El segundo punto esencial son los factores de riesgo y protección dentro de la escuela. El tercer módulo serán los conceptos básicos, en los que vais a trabajar conceptos como diferenciar entre uso y abuso, dependencia psicológica y dependencia física, qué es en sí una droga. Tenéis otro punto de la categorización de las drogas según afectan al sistema nervioso central, en el que vais a ver un esquema general de las principales sustancias y cómo se clasifican. Y el último módulo, el punto 5, serán los síntomas y señales del consumo de sustancias. Con estos 5 módulos, los objetivos fundamentales que tiene el curso serían, en primer lugar, formar a los docentes en estrategias de prevención de consumo de drogas, daros información científica y fidedigna sobre aspectos esenciales de la prevención de las adicciones y, por último, concienciar a los docentes del papel que tienen o tenéis como agentes preventivos frente a los alumnos. Las actividades formativas de evaluación que se van a realizar en este módulo van a ser 20 preguntas tipo test de 3 alternativas, donde solo habrá una respuesta correcta. Es importante que sepáis que a la hora de corregir esta parte práctica, este módulo, lo que haremos es que 2 preguntas erróneas restarán una pregunta correcta, ¿vale? Entonces es importante que verifiquéis siempre la respuesta que tenéis marcada. De esta manera, con cada una de las 20 preguntas tendrá un valor de 0,5 puntos, de manera que las 20 preguntas bien respondidas te permitirán obtener la puntuación total de un 10. Como os he dicho, tener en cuenta lo de que las preguntas mal contestadas sí que restarán.